a estar en el día de hoy tratando Lucas, capítulo 22, y si queréis dejarlo ahí, a partir del versículo 7. Así que vamos a continuar con el parón de la serie de Señor, enséñanos a orar. Lo vamos a parar también esta semana para considerar bíblicamente asuntos que conciernen a la cena del Señor. Como veis, tenemos la cena preparada, tenemos en este día un banquete y vamos a estar tratando acerca de la cena del Señor. Hay en la Biblia dos ordenanzas obligatorias a celebrar que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y una es el bautismo y otra es la Santa Cena o la Cena del Señor. Tanto cuando celebramos el bautismo como cuando celebramos la Cena del Señor, estamos haciendo una predicación visible del Evangelio. Es una predicación visible del Evangelio. Con el bautismo simbolizamos la muerte, la sepultura y la resurrección. Estamos proclamando de esta manera el Evangelio. Y la Santa Cena, por medio del pan y del vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay muchos beneficios, hermanos, al tomar la cena del Señor. Cuando recordamos la muerte de Jesús, hay muchas implicaciones, hay muchos beneficios. Renovación de nuestro compromiso, fortalecimiento espiritual, intensificación de nuestros afectos por Jesús, por su pueblo también, pero también hay grandes pérdidas cuando lo hacemos sin discernir el cuerpo del Señor, como dice Pablo a los de Corinto, que había entre ellos personas que habían tomado la cena del Señor indignamente, y entonces entre ellos había debilitamiento, enfermedades e incluso la muerte. Así que la Santa Cena es un asunto muy importante, la cual tenemos que venir delante de ella con temor, con reverencia, pero también con esperanza y con mucho gozo y mucha alegría. Así que este tema genera muchas preguntas, por lo cual, con la ayuda de Dios, vamos a intentar responder al menos las más comunes. Por ejemplo, ¿qué es la Cena del Señor? ¿Qué tiene que ver con la Iglesia? ¿Sus beneficios? Y también consideraremos algunas preguntas generales, como ¿qué grupo de personas pueden celebrar la Cena del Señor? ¿Quién puede tomarla? ¿Quién debe presidir la Cena del Señor? ¿Cómo debemos acercarnos a esta cena? Así que con la ayuda del Señor, deseo hablar acerca de la comida que instituyó nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Vamos a leer Lucas 22, versículo del 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, llegó el día de los ¿qué? De los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. El día de los panes sin levadura. La Pascua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está celebrando Jesús y sus discípulos? Y también el pueblo judío. No olvidemos que fue en este contexto donde Jesús instituyó la cena del Señor. Por tanto, si nosotros queremos tener una mayor comprensión acerca de lo que significa la Santa Cena, esta ordenanza, necesitamos verla en el contexto donde se desarrolla. Fue un día o fue un tiempo de festividad judía llamada la Pascua. ¿Cuál era el propósito de la Pascua? El propósito de la Pascua era conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Recordáis? Los descendientes de Jacob estaban siendo aplastados por la mano poderosa de Faraón. Faraón hizo servir a los hijos de Israel con dureza, le puso a servidumbre, colocó cargas pesadas y se les mandó a construir ciudades para él. Así que
cuanto más oprimía Faraón al pueblo, ¿sabéis qué pasaba? Que el pueblo se multiplicaba. Así que Faraón dijo, wow, este pueblo se multiplica, va a ser más fuerte que nosotros. De manera que vamos a decir a las parteras hebreas que maten a los hijos varones de los judíos, en este caso, de los hebreos. Después de muchos días, los hijos de Israel clamaron a Jehová y entonces dice la palabra, y Jehová se acordó de la promesa hecha a Abraham de llevar su descendencia hasta la tierra de Canaán. Así que, si recordáis, levantó a Moisés y Moisés solicitó a Faraón que dejara ir al pueblo de Dios. ¿Y Faraón qué hizo? Se negó. Así que Dios lanzó sobre Egipto plaga tras plaga, plaga tras plaga, hasta que finalmente declaró la última plaga, la muerte de todos los hijos de los primogénitos de la tierra de Egipto. Así que Dios mandó a través de Moisés que sacrificaran una oveja o una cabra de un año sin defecto y esparcieran su sangre por los dinteles de las puertas de su casa. Así que ese animal tenía que ser asado y tenían que comer su carne. Así que esa noche el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y pasó de largo por aquellas casas donde la sangre de ese animal estaba pintada en los dinteles de la casa. ¿Y en qué casa entró? En aquellas casas egipcias que no hicieron caso de las instrucciones de Dios. De esta manera murieron los primogénitos de los egipcios, incluido el primogénito de Faraón. Así que Faraón dejó salir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué era la Pascua? La Pascua fue una fiesta institucionalizada en el pueblo judío por orden de Dios a través de Moisés, que se debía celebrar una vez al año, con la finalidad de recordar esta maravillosa obra de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Aquí tenemos eso. Como un buen judío que era, y como un judío que cumplió a cabalidad, de manera perfecta la ley, estaba celebrando la Pascua, como así estaba haciendo durante toda su vida. Así que aquí tenemos al pueblo de Dios. Allí tenemos a Jesús, a sus discípulos, a los judíos celebrando esta fiesta. La Pascua era la comida especial del pueblo judío que definió, escúchame bien, que definió la nación de Israel. Esa comida pascual definía quién era el pueblo, de dónde venía y lo que Dios había hecho por ello. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Y lo que Dios hizo para salvarle. Así que la comida, cuando ellos comían, les recordaban que eran el pueblo escogido por Dios. No había nada en ellos que hubiera ganado el favor de Dios. No había nada en ellos que había despertado el asombro de Dios. No hubo nada especial en Abraham, que era pagano en su tiempo. No había nada especial en Isaac, ni en Jacob, que era el suplantador, que despertara realmente el amor de Dios por ellos. El amor de Dios es incondicional. No está movido por amor. No por algo que destaque dentro de nosotros. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así que por medio de esta comida, los israelitas recordaban que ellos eran el pueblo de Jehová, del Dios creador de los cielos y de la tierra, por pura gracia. Esta comida también les recordaba de dónde venían ellos. Ellos habían sido esclavos de una nación dura y cruel que los atormentó con cargas y trabajos pesados, y esta comida les recordaba que venían de un lugar donde comían el pan, la cebolla y los pepinos, no de balde, sino por medio de una esclavitud, esfuerzos inhumanos, azotes constantes, muerte de sus hijos. Todo ello era el precio para poder sobrevivir.
La Pascua les ayudaba a recordar estas cosas, de dónde venían ellos, pero además también les recordaba lo que Dios hizo para salvarles. La Pascua vemos cómo Dios se reveló a Israel demostrando que los dioses egipcios no le llegaban ni a la suela de los zapatos. Las plagas enviadas manifestó que solo hay un único Dios verdadero, que no había nadie que podía frustrar los planes de Dios. Por medio de esa comida les recordaba la salvación dada por Dios por medio de la sustitución del animal. La palabra Pascua viene del vocablo Pesach, que significa pasar por alto. Pasar por alto. El ángel de la muerte pasó de largo, pasó por alto. Debido a que la sangre de un animal que había sido sacrificado estaba untada en los dinteles de su casa. Dios se compadeció de ellos y tuvo misericordia. Amados hermanos, la comida pascual tenía un propósito claro: conmemorar la salida de la esclavitud egipcia. Esa comida definía a la nación de Israel. Decía quiénes eran, como hemos visto, el pueblo de Dios, de dónde venía, de la esclavitud egipcia, y lo que Dios hizo para salvarlos por medio de grandes prodigios y señales. Algunas cuestiones a considerar también de la Pascua antes de abarcar la cena del Señor. ¿Quién debía celebrar la Pascua? ¿Quién debía participar de esta comida? Todos los israelitas debían celebrar, incluyendo los extranjeros circuncidados que vivían entre ellos. Cada familia debía participar de la Pascua, pero si eran familias pequeñas podían unirse con otras familias y celebrar esta comida. ¿Cómo se preparaba esta comida? Debemos saber que en la Pascua hubieron algunos detalles que más tarde solo se practicarían simbólicamente, como la sangre untada en los dinteles de las casas. Eso después no se siguió haciendo, sino que se rociaba de sangre el tabernáculo o el templo como símbolo de la expiación. La Pascua se celebraba a la puesta del sol el día 14 en el mes de Nisán o Abib, que era un calendario civil o religioso judío, que se corresponde a nuestro mes de abril. Por tanto, el cordero era escogido el 10º día que se celebraba la Pascua. El día 14 de ese mes era matado a la puesta del sol y tenía que ser un corderito o un cabrito, justamente de 1 año y sin defecto. Vamos, que no fuera cojo, ni que tuviera un ojo magullado, nada. ¿Entendéis? Sin defecto. Se tomaba ese cordero, era sacrificado sin quebrarle ningún hueso, se asaba y su carne era comida con hierbas amargas y panes sin levadura. Si sobraba algo de carne, sería quemada aquella misma noche. ¿Sabéis quién presidía la celebración? El padre de familia era quien presidía. Y era típico que los niños preguntaran: papá, ¿por qué hacemos esto? Y el padre entonces empezaba a contarles las maravillas de Dios. Mira, hijo, nosotros estábamos en la esclavitud, el pueblo estábamos allí, pero mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios. Así que la cena tenía una hermosa estructura pedagógica que permitía que los niños aprendieran experimentalmente a ser judíos y convertirse en miembros del pueblo elegido. Así que, teniendo este previo conocimiento, podemos acercarnos ahora mucho mejor a la cena del Señor. En Lucas 22, como hemos estado viendo, allí tenemos a Jesús comprometido con esta fiesta judía. Como he dicho, era judío y cumplía perfectamente la ley. Y tampoco iba a ser menos en sus últimos días. Así que en el versículo 7, si tenéis ahí delante, se nos dice que ha llegado el día de los panes sin levadura y el momento entonces de sacrificar el cordero pascual. Y Jesús en el versículo 8 se nos dice que envía a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Va a preparar la Pascua, le dice las instrucciones: cuando veáis un hombre allí en la ciudad que lleva un cántaro, seguirlo y él os indicará dónde habrá que preparar la Pascua. Y en el versículo 14 se nos dice que cuando fue la hora,
Jesús se sentó a la mesa junto a los apóstoles y les dirige unas palabras con un profundo sentimiento de gozo, hermano. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él está allí con sus discípulos, está todo preparado, todos sentados, se disponen a comer, a celebrar la cena y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando Jesús? ¿Qué tiene en mente para decir estas palabras? ¿Está viendo lo que Dios hizo en el pueblo de Israel? ¿Cómo lo libertó? ¿O será que está viendo más allá? Jesús estaba viendo más allá. Esto no va a ser una cena como las otras cenas pascuales. Jesús está sentado con sus discípulos. Así que Jesús está presidiendo esta celebración como si fuera el padre de familia. Jesús dice las palabras como versículo 16, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Versículo 17 y 18, tomó la copa, dio gracia y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19 en adelante, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús está dando un nuevo sentido que los discípulos, por supuesto, ahora mismo no están entendiendo, pero más tarde van a comprender. Jesús está institucionalizando la cena del Señor la noche que fue entregado. Mi hermano, la comida pascual era una sombra, una mera sombra de una realidad, de algo mucho más grande. Mira, cuando nosotros hablamos de sombra nos referimos a una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco, un cuerpo que no tiene luz, que no tiene claridad, sobre una superficie cualquiera que hace que intercepte los rayos directos de la luz. Lo he dicho muy técnicamente, ¿verdad? Pero sabemos que es una sombra. Todos hemos hecho allí, ¿verdad? Yo me pongo con mis niñas así, ¿eh? Y ponemos y sale ahí la pared. Mira, un perrito, ¿no? Sombra. Eso es una sombra. Lo que se proyecta en la pared es una sombra. ¿La realidad qué es? Mi mano. Lo otro, una sombra. La Pascua, una sombra. Una sombra de algo que apunta a una realidad mejor. Y Jesús dice estas palabras, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Qué está viendo Jesús? Allí hay un banquete, hermano. Allí hay una ceremonia. Hay vino, hay pan, un cordero también sacrificado, por cierto, sin huesos rotos, está asado, pero todo esto es una sombra. El pan está en la mesa. El pan es una proyección del cuerpo molido y destrozado de Jesús en la cruz del Calvario. El vino, allí está también servido. Ese líquido no es una sangre literalmente, es una sombra. La sangre de Jesús no se introduce en la copa. Ese vino en la copa es una sombra de la sangre que derramaría Jesús en la cruz del Calvario. Así que Jesús allí no se convierte en pan. Está Jesús y está el pan. Jesús allí no se convierte en sangre. Está Jesús y está el vino. Símbolos que nos ayudan a recordar la muerte de Jesús. Pan nos ayuda a recordar su cuerpo molido y destrozado. Vino nos ayuda a recordar la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermano, espiritualmente hablando, esta mesa está llena de sangre, está llena de dolor, es una mesa llena de sufrimiento, de muerte. Así que yo me pregunto, ¿cómo puede exclamar Jesús estas palabras? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
¿Por qué se goza de esta manera si Jesús sabe que eso significa su cuerpo molido, destrozado y su sangre derramada? ¿Cómo puede estar tan lleno de gozo? Jesús veía mucho más. Jesús veía mucho más. Jesús se dispone a convertir esa Pascua en algo nuevo, algo que no apuntaba a la liberación de Egipto, sino a la liberación que Dios hace en Cristo por medio de la cruz del Calvario. ¿Recordáis? Dios había prometido un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde el corazón de piedra se convertiría en un corazón de carne. Y Dios daría un nuevo corazón a su pueblo. ¿Sabéis para qué? Para que anduvieran por fin de una vez en su ley. El sacrificio de Cristo iba a inaugurar ese nuevo pacto. Así que tenemos el pan, su cuerpo molido, el vino, su sangre derramada, allí hay quebrantamiento, hay amargura de la muerte, pero no solo eso hay. Jesús estaba viendo la justicia de Dios satisfecha, el perdón de pecado para su pueblo, el triunfo sobre la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Jesús sabe que estaba viendo allí en ese momento un anticipo de las bodas del Cordero, el día en que se unirá con su iglesia eternamente. Dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Por eso dice el Salmo 53:11, a pesar del quebrantamiento y la amargura de la muerte, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso Jesús puede decir estas palabras. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Hermanos, lo que haremos en este día aquí es una ceremonia instituida por Jesús, denominada la Cena del Señor, compuesta por símbolos como el pan, el vino, que nos ayudan a recordar la muerte de nuestro amado Salvador. Pienso que muchos de nosotros recordamos a lo mejor los guisos de la abuela o de la mamá, ¿verdad? Esos guisos, un buen puchero o una buena versa ahí con todos sus avíos. Está ahí alguno ahí, hasta lo huelen, ¿no? Unas buenas papas con carne. También nos suele gustar ir a las bodas, ¿verdad? Por los banquetes, ¿eh? Allí los aperitivos, las gambas de San Lucas, jamón ibérico, solomillo al Pedro Jiménez. Hermano, que nos gustan las comidas. Me gustan las reuniones donde hay comida. Cuando celebramos nuestros ágapes, ahora debido a la pandemia, pues mucho menos, ¿verdad? Pero cuando celebramos nuestros ágapes, cada uno aportamos algo y ponemos ahí la mesa con tanta variedad de comida. Nos encantan las reuniones donde hay comida. Sin embargo, quiero decirte, escúchame bien, que no hay una comida mejor que la cena del Señor. No hay una comida mejor que la cena del Señor. Amada iglesia, Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús deja ahora la sombra a un lado y nos da la realidad. La sombra no puede hacer nada por nosotros. No quita para siempre nuestros pecados. No nos libra de la esclavitud del pecado. No nos une al esposo. No nos sacia el alma. Pero la realidad de las cosas sí, hermano. Y Jesús aquel día nos dio una nueva comida, pan y vino. No hay una comida mejor que la cena del Señor. No hay una comida que nos dé los beneficios que nos da esta cena. Esta comida, ¿sabéis qué pasa? Que nos recuerda nuestra unión en Cristo. Y entonces nuestra alma se goza. Esta comida hace que nosotros renovemos de nuevo nuestro compromiso con Jesús y con la familia de Dios. Esta comida da fuerza al cansado, liberta al afligido, sana al quebrantado. Hermano, no simplemente por introducirte el pan y tomar el vino, no es por eso, es porque al hacer eso recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces nuestro corazón se goza y nos aviva y nos conforta. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es el Evangelio visible, una proclamación del Evangelio visible.
Esta comida es una invitación cada día, en cada momento que la celebramos, a la reconciliación constante con Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, nos manchamos en el camino, nos distanciamos, pero de nuevo se nos invita a venir a la mesa para recibir perdón. Esta cena es maravillosa, hermano. Es verdad, está llena de dolor, de sufrimiento, pero también de triunfo, de victoria y de esperanza futura. Qué bueno que respiremos de esta forma. Cuánto deseo comer esta cena. Amén. Hemos dicho anteriormente que la comida pascual definía al pueblo de Israel. Pero es que la cena del Señor también define al pueblo de Dios. La cena nos dice quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quiénes somos? El pueblo escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Un pueblo que antes no era pueblo, pero ahora sí. No somos pueblo de Dios por algo que destacara en nosotros por encima de los demás, o por alguna obra de piedad realizada en algún momento, o porque somos pueblo de Dios por pura misericordia. Por pura misericordia. No porque lo amamos nosotros primero, sino que fue Él el que nos amó a nosotros. Amén. Querida iglesia, somos pueblo de Dios y somos su pueblo por el puro afecto de su voluntad. Pura gracia se llama eso. Un pueblo que hemos confiado en Jesús y en obediencia nos hemos bautizado y nos hemos comprometido los unos con los otros en una iglesia local para buscar la gloria de Dios y cuidarnos unos a otros en nuestro caminar cristiano. Eso es lo que nos dice la cena del Señor, que somos nosotros. Amén. ¿De dónde venimos? Quiero preguntarte ahora en un momento, ¿quién es peor, Faraón o el diablo? ¿Qué es peor, Egipto o el sistema mundano destructor de nuestro tiempo? ¿Qué es peor, la mano opresora humana, de una esclavitud humana, o la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte? ¿Qué es peor, el hambre de pan, de cebolla y pepino, o el hambre espiritual? Esta comida es una comida espiritual. Y nos recuerda que estábamos bajo el poder del cazador, del diablo, cautivos de él, esclavos de nuestros deseos y pensamientos que producían la muerte. Venimos, ¿sabéis de dónde venimos? De estar bajo la ira de Dios, bajo el juicio divino por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta comida nos recuerda que nuestro destino era el infierno, la condenación eterna. Mis hermanos, miramos la cena y decimos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? De una vida sin sentido, de una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, no solo nos quedamos ahí, sino que nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. El mayor acto de amor que nadie puede llegar a ser jamás. El Dios autoexistente, creador del cielo y de la tierra, que encuentra en Él todo lo que necesita. Se compadeció, descendió, vino a este mundo, se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió cumpliendo la ley perfectamente. La justicia de Dios demandaba la muerte de los transgresores. ¿Quiénes? Tú y yo. La justicia de Dios demanda la muerte de los transgresores. Pero Jesús, ¿sabe qué hizo? Se colocó la silla de juicio. Como aquel cordero pascual, dejó que la bofetearan, le escupieran, se burlaran y lo hirieran hasta matarlo en un madero. Y lo que pasó en la cruz del Calvario es que la ira divina cayó sobre él, fue derramada sobre él. Dios Padre castigó a Dios Hijo por cada uno de los pecados nuestros. Esta comida nos recuerda que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre como propiciación de nuestros pecados. Su cuerpo, ¿sabéis qué? Quedó molido, aunque ningún hueso fue quebrado. Pero ahí no quedó la cosa. Al tercer día resucitó. Amén. ¿Y sabe qué nos dice esa comida cuando comemos?
que ya el pecado, que ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo tienen potestad sobre nosotros, porque Él ha vencido y nosotros vencemos con Él. Amén. Esta comida nos recuerda que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esta comida, hermano, cuando estamos degustando esta comida, nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El pan y el vino preparado en este día es una comida sin igual, una comida que tiene el propósito de recordarnos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Amén. Nos recuerda que somos su pueblo, nos recuerda que venimos de la condenación eterna y que su Hijo ha muerto por nuestros pecados. Amén. ¿Cuánto he deseado comer esta cena? ¿Cuánto he deseado? Vamos a considerar, para ir terminando, algunas cuestiones prácticas de la cena del Señor que trata un autor que se llama Bobby Jamieson, no sé si lo he pronunciado bien, en su libro La Santa Cena. Vamos a ver algunas preguntas y vamos a responderlas para saber cómo tenemos que celebrar la cena del Señor, quién la tiene que dirigir. Así que, ¿pueden las personas solas celebrar la cena del Señor? ¿Y las familias? ¿Y los ministerios universitarios? ¿Y los grupos pequeños de hogares? Así que nos estamos preguntando, ¿qué grupo de personas pueden celebrar la Santa Cena? Pues vamos a ir a ello. La única descripción detallada acerca de la Santa Cena es en 1 Corintios, capítulo 10 y capítulo 11. Si vais al capítulo 11, se recogen los siguientes textos. Versículo 17. Dice, no os congregáis para lo mejor, 1 Corintios 11, versículo 17, no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor, porque había disensiones, había problemas a la hora de congregarse ellos, y los ricos iban con su comida, la gente que tenía más recursos iban con la comida, preparaban la comida y comían ellos antes de que vinieran los pobres, a no compartir. Así que no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18 dice, cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 33, 34, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros para que no os reunáis para juicio. Pablo está dirigiendo esta carta, ¿a quién está escribiendo esta carta? Pues a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si nos fijamos, Pablo no está escribiendo a una parte de la iglesia. Él escribe 5 veces en el capítulo 11 a los corintios como si fueran uno, todos ellos uno, en el mismo lugar y al mismo tiempo. En el versículo 18 dice explícitamente que se juntan como iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay a veces que se juntan como si no fueran iglesia. Sí y no. En cierto sentido, sí. Cuando toda la iglesia se reúne para adorar, como nosotros hacemos los domingos aquí, que es una convocatoria a toda la iglesia el día del Señor, nos reunimos como iglesia para adorar a Dios de una manera especial. Por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera. Un equipo de fútbol se reúne el día que va a jugar el partido. Todos los jugadores pertenecen, ¿dónde? A ese equipo, pero también pertenecen durante la semana, ¿sí o no? Tienen relación entre ellos, entre la semana. Algunos salen juntos, se invitan a tomar un refresco, pero hay un escenario en particular que existen como equipo. ¿Cuándo?
cuando todos se reúnen para jugar el partido en el campo. Ahí tienen que estar todos. Esa es la convocatoria, eso es lo que los une. Jugar ese partido. Así Pablo está dando por sentado que hay un tiempo en que la iglesia se reúne como iglesia. Y en esa reunión la iglesia celebra la cena del Señor. La cena del Señor es un elemento que hace que la iglesia sea iglesia. La Santa Cena consuma la unidad de la iglesia, como la unidad física de una pareja consuma el matrimonio, o la cena del Señor consuma nuestra unidad. La Santa Cena es la comida en la que toda la familia se sienta a comer. Por tanto, el escenario para celebrar la cena del Señor no son grupitos de hogares, no son ministerios universitarios, no son grupos pequeños de hogares, no son solo las mujeres por un lado, o solo, cuando nos reunimos como iglesia, en el mismo lugar, amén, para adorar al Señor a través de su palabra y a través de las ordenanzas. Segunda pregunta que quiero responder, ¿quién puede tomarla? ¿Quién puede tomarla? ¿Puede tomarla todo el mundo que está presente en esa reunión? Los cristianos, aunque no estén bautizados, los cristianos bautizados que no estén comprometidos con una iglesia local. En primer lugar, esto es claro. Solo pueden tomarla los cristianos. Los cristianos, una de las cosas que hacemos con la cena del Señor es renovar nuestro compromiso con nuestra profesión de fe. Hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que la salvación viene de Él. Que Dios nos ha dado un nuevo corazón, con unos nuevos deseos, unos nuevos pensamientos de agradarlo a Él. Y nosotros estamos diciendo de nuevo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi amado, mi tesoro, mi perla preciosa. Confío completamente en Él para mi salvación. Yo soy su hijo y Él es mi padre. Yo soy su hijo y Él es mi padre. Así que en primer lugar, vamos a ir viendo quién la puede tomar. En primer lugar, los cristianos. Pero no solo los cristianos. Yo veo aquí que hay algo más. La cena del Señor son creyentes, lo pueden tomar creyentes, y creo que sería correcto bautizados. Bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo indica el inicio público de la fe. Sí, tú eres salvo, sí, ha pasado algo en tu vida, pero tú tienes que poner esto en evidencia públicamente. Y con el bautismo lo que estamos diciendo, declaramos nuestra profesión de fe y decimos que Jesús es el Hijo del Dios viviente de una manera visible. Lo que ha pasado en mi vida, ahora lo pongo manifiesto de una manera práctica, sumergiéndome, nos sumergen, ¿verdad? En el agua, diciendo ahí está el hombre de pecado, la naturaleza vieja, la dejamos ahí y el hombre resucita a una nueva vida que quiere agradar al Señor. Así que creyente bautizado, pero creo que hay algo más. Bíblicamente creo que hay algo más. No solo creyentes bautizados. La cena del Señor es para los creyentes bautizados. A mi juicio, podemos respetar otras iglesias, cuidado, pero a mi juicio, creo que son creyentes bautizados que están comprometidos con la iglesia local. Mira, si tú vas al libro de Hechos, en el libro de Hechos recordáis que Pedro predica y se convierte en 3.000 personas, y después de predicar a esas 3.000 personas, se bautizan. Y dice la palabra que en ese día fueron añadidos a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se comprometieron unos con otros fuertemente a preservar y proteger el Evangelio y darlo a conocer. Ellos se comprometieron unos a otros a velar unos por otros, a llorar con los que lloran, a gozar con los que se gozan,
a amonestar si fuera necesario a los ociosos, a estimularse en el amor y en las buenas obras. Ellos se comprometieron en obedecer a sus pastores dentro del sano marco de las Escrituras. ¿Y sabéis qué? Ese compromiso de unos con otros no se puede dar si no estás comprometido en la iglesia local. Es absolutamente imposible. Si tú no eres miembro de una iglesia local, ¿a qué pastores te vas a someter y te vas a sujetar? ¿A qué pastores vas a obedecer? ¿A cualquiera? No hay en el Nuevo Testamento ningún versículo que te diga que puede vivir un cristiano sin una iglesia local, sin un compromiso con una iglesia local. Olvídate, busca, rebusca, invéntate, engáñate, interpreta como tú quieras. Las Escrituras nos hablan de iglesias locales con sus miembros. Porque el compromiso con Cristo es el compromiso con el cuerpo de Cristo. Pero es que yo tengo una gran familia en la fe, pero hay un sitio y un lugar donde te puedes compartir como una familia. Y puedes experimentar las cosas que se experimentan en una familia, en una iglesia local. Hermano, cada vez que celebramos la cena del Señor, la estamos haciendo en familia. Cuando nos llevamos el pan a la boca, ¿sabéis qué estamos haciendo? Renovando el compromiso unos con otros. ¿De qué? De velar, de cuidar, de estimularnos en el amor, de perseverar juntos, guardando el Evangelio, proclamando el Evangelio, por lo cual no hay ningún sentido que tome personas que no desean estar comprometidos con la familia de la fe. La cena del Señor convierte a los muchos en uno. Así que qué importante son estas cosas. Cuando acabemos la predicación, explicaré algunas cosas un poquito más acerca de quién puede tomarla. Porque sé que hay momentos, hay excepciones, hay cosas, hay personas aquí que son nuevos creyentes, pero que todavía no se han bautizado, entonces tienen que esperar, lo vamos a ir viendo después cuando acabemos, y daré algunas excepciones, algunas cosas que nos podrán ayudar, pero son cristianos comprometidos, cristianos bautizados, comprometidos con una iglesia local. Dice Bobby Jamieson, si la iglesia tiene un pastor, ¿quién puede presidir la cena del Señor? Si la iglesia tiene un pastor o pastores, deben dirigirla ellos. Primero, porque la Santa Cena es un acto de la iglesia y los pastores son los que han sido nombrados para liderar la iglesia. Segundo, la Santa Cena es una predicación del Evangelio, es una palabra visible, presenta la historia del Evangelio y los pastores son los encargados de una manera especial de proclamar la palabra. Así que, ¿quién puede presidir? ¿Quién puede dirigir? Si la iglesia tiene sus pastores, los pastores. Amén. Ahora bien, ¿cómo debemos acercarnos a la cena del Señor? Esto es algo importante. Yo me acuerdo de pequeño, de adolescencia, ¿no? Que hice una oración de fe y ya con la oración de fe, al bautizarme ya era salvo, ¿no? Y había veces que no sabía si tomar la cena del Señor, si no, vivía como quería, ¿qué hago? Paso, no sé qué, bueno, si mi amigo la tomo yo. Vamos a ir viendo, vamos a intentar un poquito tener claridad acerca de este asunto. Primero, ¿cómo debemos acercarnos a esta comida? ¿Cómo debemos prepararnos? No sé, ¿tenemos que poner un traje de chaqueta o un vestido de gala? No. ¿Cómo debemos acercarnos los creyentes a esta comida? Primero, cuando te acerques a esta comida, eres un creyente, comprometido, bautizado, comprometido con una iglesia local. ¿Cómo? ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo? Primero, cuando venga, mira la cruz. Recuerda lo que Cristo hizo, dándose a sí mismo por su pueblo. Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre por ti. Él soportó la vergüenza y la agonía de la cruz. Así que cuando estemos tomando la cena del Señor, recordemos estas cosas. Recordemos lo que Jesús hizo para que nosotros hoy recibamos salvación. Y a la vez que estamos mirando ya la cruz, nos podemos examinar. Señor, examíname. ¿Hay pecado en mí? Pecado siempre hay. Perdóname. Perdóname.
Pero otra cosa, ¿estoy instalado en un pecado o en pecados? Señor, ¿qué hay en mí que no esté bien? Y otra vez miro a la cruz. No te quedes ahí. Hay gente que se quedan ahí. Uf, me he enfadado antes de venir con mi esposa. Yo no puedo tomar la cena del Señor. ¿Ahora qué hago? ¿Te has mirado a ti? ¿Te has disgustado con tu mujer? ¿Hay pecado? Mira de nuevo a la cruz, que hay perdón. Es que la cena del Señor es eso. Te está llamando el Señor de nuevo a reconciliarte con Él. Ven, 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 toma de la cena. Reconcíliate conmigo. Hermano, no hay pecados grandes o demasiado terrible que Dios no pueda perdonar a través de la bendita sangre de su Hijo amado. No hay. Así que primero, cuando estés ahí y vayas a tomar la cena del Señor, mira a la cruz, examínate, pero mira de nuevo a la cruz, que hay perdón de pecados. Amén. Segundo, no te olvides de lo que te rodea. ¿Cómo? Que no te olvides, que mira a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es la comida de la iglesia, es una comida familiar. Así que mientras tomas tú esta cena, regocíjate con lo que Dios ha hecho en la vida de tus hermanos. Wow, Señor, gracias. Gracias por este hermano. Gracias por ponerlo a mi lado. Gracias porque me ayuda, porque me conforta. Gracias por lo que tú estás haciendo, por cómo tú lo has sacado de ese lodo cenagoso. Señor, gracias. Así que no te olvides. Ahora bien, como hemos dicho, hay un gran peligro, escúchame bien, de tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo, sin discernirla adecuadamente. Eso significa discernirla, que no podemos decir, estoy renovando mi compromiso con el Señor, Señor, me tomo esto, cuando mi vida contradice lo que es seguir a Jesús. Estoy tomando y mi vida contradice lo que es seguir a Jesús. O cuando, como he dicho, estoy instalado en un pecado, pero no quiero dejarlo ni lo voy a dejar. Ahora a lo mejor estás ahí, el Señor te revela un pecado y dices, wow, Señor, perdóname. Sí, hay una disposición en dejarlo. Pero hay a veces personas que dicen ser cristianos, instalados en pecado, que toman la cena del Señor y dicen, sí, pero que cuando salga aquí voy a seguir haciéndolo. Cuidado. Porque hay debilitamiento, porque hay enfermedad e incluso la muerte. Cuidado de tomar la cena al Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Cuidado de tomar la cena del Señor rompiendo el vínculo del amor con la familia de Dios. No, pero bueno, yo soy cristiano y yo busco al Señor y en mi casa y mi familia. Bueno, yo aquí estoy bien. Cuidado de tomar la cena del Señor teniendo enemistad contra tus hermanos, albergando enemistad, resentimiento, odio, y no haya una disposición en ti de perdonar o de arreglar el asunto. Así que, hermanos, cuidado con estas cosas. De estar tomando la cena del Señor donde decimos, renovamos nuestro compromiso con los demás hermanos de la congregación y despreciamos a hermanos. Cuidado con estas cosas. No te quiero aterrorizar, hermano. Lo que quiero decir, que si tu corazón está así, de una manera que no eres capaz de, por amor a Dios, perdonar a tu hermano, buscar reconciliación, o por amor a Dios, no esforzarte con la ayuda del Espíritu para dejar el pecado, me temo, hermano, que eso está poniendo en evidencia tu profesión de fe, que lo mismo, no eres cristiano. Entonces, no tomes la cena del Señor. Ahora, no quiero que te quedes ahí. Hay una disposición, porque si eres cristiano hay una disposición de dejar el pecado porque amas a Dios. Dice, Señor, yo no puedo solo, pero por ti sí, si tú me ayudas.
me ha revelado esto. Hay perdón. Venga a la mesa. Come. Amén. Come. Así que hemos dicho, mira a la cruz, mira alrededor y tercero, mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Porque esta mesa nos recuerda que lo mejor está aún por llegar. Amén. Jesús dijo que no la comería más, ni la bebería más del fruto de la vid, pero dice, hasta que el reino de Dios sea consumado. Así que cuando eso suceda, Dios celebrará el mayor banquete de todos los tiempos por Cristo y su iglesia y su novia. Esta mesa, hermano, es un aperitivo de algo que viene mucho mayor. Dice Apocalipsis 19:6, vamos terminando. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermano, hay una cena que nos espera, una cena preparada, que satisfacerá por completo, sin interrupción, los anhelos más profundos de nuestro corazón. Amén. Así que, si no estamos disfrutando de esta cena, tampoco querremos disfrutar de aquella. Entonces, hay un problema en nuestra vida. Amén. Aquí hay una comida preparada, hermano. Una comida que define que somos el pueblo de Dios por pura gracia, por pura misericordia, que somos familia, comprometidos los unos con los otros. ¿Para qué? Para buscar la gloria de Dios y el bien de los unos y de los otros. Amén. Nos recuerda esta comida que veníamos de estar bajo el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Pero nos recuerda lo que Cristo hizo a favor nuestro. Amén. Que somos ahora más que vencedores en Él. Hermanos, no hay una mejor comida en la tierra. ¿Verdad que nos solemos poner nerviosos cuando, no sé, algunos o la mayoría? Nos solemos poner nerviosos cuando vemos un banquete ahí de boda. A ver cuándo puedo comer. ¡Oh, qué ganas! A ver cuándo puedo picotear. Pues yo deseo, hermano, que cada vez que celebremos la cena del Señor, haya un deseo más grande por tomarla, por degustar, por probar el pan y el vino. No por lo que es el pan y el vino, sino por lo que simboliza el pan y el vino. Amén. Hermanos, qué bueno que viniéramos cada vez que vamos a celebrar la cena del Señor y dijéramos, cuánto he deseado comer esta cena con todos mis hermanos. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.